Estamos presentándoles a ustedes hoy aquí en exclusiva en el programa La Noche la denuncia que ha presentado la Misión Colombia Transparente, denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación en contra de las organizaciones criminales que habrían constreñido el voto, es decir, amenazado a habitantes de territorios colombianos para votar a favor de Iván Cepeda, del candidato que perdió las elecciones frente al candidato Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia. Ya era hora de que se investigara todo esto de frente, porque Iván Cepeda y el petrismo llevan demasiado tiempo posando de campeones de la democracia, pero ahora aparece una denuncia que habla de amenazas y presión criminal para conseguir votos a su favor, y ahí sí, curiosamente, nadie quiere mirar. Cepeda tiene que salir a responder, que deje el discurso de víctima, que deje la superioridad moral y explique qué sabía su campaña. Bienvenidos a Colombia de Frente. Suscríbanse, porque vamos a revisar si detrás de tanto cuento democrático se escondía el famoso voto fusil. Muy bien, estamos hablando de que el cruce de esas votaciones atípicas en esos territorios donde hay presencia le da una suma de cerca de 4 millones de votos. Esto significa que es más del 30%, el 31% de la votación total que tuvo Iván Cepeda en esos comicios del 21 de junio. Casi 4 millones de votos que corresponden en atipicidad a 25, que encontraron en 25.000 mesas instaladas. Es decir, en 25.000 mesas instaladas encontraron la tipicidad de 4 millones de votos a favor de Iván Cepeda y 5.600 puestos de votación que estaban en 520 municipios de todo el territorio nacional. Esto es muy, muy grave y en varios departamentos, y son los departamentos donde hay más hoja de coca, minería ilegal y obviamente la incidencia de estas organizaciones criminales. Casi 4 millones de votos atípicos. Esto ya no es una coincidencia menor que Cepeda y el petrismo puedan esconder debajo de la alfombra. Según la denuncia, hablamos de 25.000 mesas, más de 5.000 puestos de votación y 520 municipios, muchos ubicados en zonas golpeadas por cultivos de coca, minería ilegal y presencia de organizaciones criminales. Eso todavía no demuestra que Cepeda haya organizado el constreñimiento, pero sí lo obliga a dar explicaciones claras, que deje la pose de superioridad moral y responda por qué su votación creció de manera tan extraña en esos territorios. Porque si una parte de esos votos fue obtenida mediante amenazas, estaríamos ante un ataque brutal contra la democracia colombiana. Vamos a ver esos departamentos. Por eso quiero saludar a Alejandro Romero, que tiene la información estadística oficial y donde han podido proyectar ahí en la pantalla gigante cada uno de esos sufragios atípicos. Alejandro, comencemos. Claudia, muy buenas noches para usted y para todos los televidentes. Recordemos primero cómo quedó en este departamento la votación general de las presidenciales del 21 de junio de este año. El candidato del petrismo, Iván Cepeda, obtuvo el 76,73% con 651.839 votos frente al 22,20% que logró el hoy presidente electo Abelardo de la Espriella con 188.619 votos. Miren esa diferencia. Iván Cepeda aparece con más del 76% de los votos en ese departamento, mientras Abelardo de la Espriella apenas supera el 22%. Y justo ahora conocemos que parte de esa votación está siendo señalada como atípica en zonas donde operan economías ilegales y grupos armados. Cepeda no puede limitarse a sonreír y hablar de democracia. Tiene que explicar cómo se produjo semejante ventaja y por qué coincide con los territorios más cuestionados en esta denuncia. Por supuesto, una cifra alta no prueba por sí sola un delito, pero cuando el patrón se repite, el silencio del petrismo empieza a oler demasiado mal. Vamos ahora a observar unos ejemplos de municipios de incidencia de la denuncia presentada por la Fundación Misión Colombia Transparente. Municipio de Tumaco. Iván Cepeda sacó a su favor el 88,93%, 76.219 votos. En un total de 101 mesas sacó el 100% de los votos. Claudia, fueron 12.558 votos en esas mesas. Veamos ahora en nuestra pantalla el municipio de Barbacoas. El candidato Cepeda obtuvo 13.026 votos para un total de 87,82%. En 14 mesas de votación, Cepeda sacó el 100% de la votación para un total
de 1.195 votos. Ambos municipios tienen alerta inmediata de la Defensoría del Pueblo y alerta extrema de la MOE. Allí operan facciones criminales del ELN, las FARC de Iván Mordisco, las FARC de Calarcá y el Clan del Golfo. 100% de los votos en más de 100 mesas de Tumaco y otras 14 mesas en Barbacoas. Eso no es un dato cualquiera, y mucho menos cuando hablamos de municipios con alertas extremas y presencia documentada de grupos criminales. Ahora, una votación unánime no prueba por sí sola que Iván Cepeda haya cometido un delito, pero sí exige revisar mesa por mesa, escuchar a los testigos y comprobar si hubo amenazas. El petrismo no puede pedirnos que aceptemos estas cifras con los ojos cerrados. Cepeda debe explicar por qué su votación fue tan aplastante, precisamente en territorios donde muchos ciudadanos viven bajo el dominio del fusil. Aquí hay demasiadas coincidencias como para fingir que no pasa nada. Gravísimo, Alejandro. Ese mapa es muy claro, el que usted nos ha mostrado de esos departamentos. La información estadística oficial de la elección presidencial evidenció comportamientos sustancialmente distintos que podrían ser considerados atípicos o que los expertos consideran atípicos. Y así lo ha documentado la Fundación Misión Colombia Transparente. Miren ustedes aquí, la atipicidad está reflejada en la acumulación de las votaciones a favor de Iván Cepeda, que va desde el 70% hasta el 100%. Es decir, son mesas que si usted está inscrito, va el 70% de la mesa y el 70% vota por Iván Cepeda. Pero es que la más grave son mesas en las que va el 100% de la persona inscrita en esa mesa y vota el 100% por Iván Cepeda. Eso yo le he preguntado a los estadísticos y a los que saben de matemática dicen que eso es imposible. 458 municipios, vean aquí, con 3.630 puestos de votación, 15.000 mesas con concentración del 70 al 79% de votos para Iván Cepeda. 2.287.000 votos en total. Y miren ustedes aquí, 347 municipios con 2.000 puestos que contienen 7.000 mesas con una acumulación entre el 80 al 89 de votos para el mismo candidato. Del 80 al 89, 1.183.000 votos. Y hay 217 municipios, ojo, 1.235 puestos con 2.400 mesas que concentraron del 90 al 99% los votos. Son 424.000 votos en total para Iván Cepeda. Y aquí vamos, 84 municipios con 393 puestos, 463 mesas, 100% de votos para el candidato Iván Cepeda, 54.743 votos en total. Entonces, estos son los datos que ellos están entregando. Esto ya no parece una anomalía aislada, sino un patrón que exige respuestas inmediatas. Cientos de mesas con concentraciones superiores al 90% y otras con el 100% de los votos para Iván Cepeda. No es matemáticamente imposible, pero sí extraordinario, especialmente cuando muchas aparecen en territorios dominados por grupos armados. El petrismo no puede despachar casi 4 millones de votos cuestionados diciendo que todo es una persecución. Cepeda tiene que explicar estas cifras y permitir una revisión completa, mesa por mesa, porque si detrás de estos resultados hubo amenazas, presión criminal o el llamado voto fusil, entonces su discurso democrático quedaría completamente destrozado. Y esto tiene que ser investigado. Esto no puede, Colombia no puede aceptar pasar frente a semejante duda como si nada hubiera pasado, y esa misión la está cumpliendo Colombia Transparente con estas personas que acompañan la denuncia. Abogado Sergio Alzate, vuelvo con usted. Frente a esta atipicidad que de verdad genera muchas dudas, ustedes están haciendo una labor titánica y es no dejar, como decimos en Colombia, pasar de agache esta situación. ¿Por qué? ¿Por qué si ya Abelardo ganó, ya es el presidente electo? ¿Con esto qué debemos aprender? Muchas gracias, Claudia. El país tiene que aprender que la participación y los vínculos con grupos ilegales no paga, no es una buena opción. Y las personas de izquierda que tradicionalmente han estado tan cercanos a los grupos ilegales deben aprender esto, que sus curules, sus partidos y sus electores se pueden ver afectados por estar vinculados a los grupos criminales, por acercarse al terrorismo. Pero no solo esto también lo vamos a elevar a las autoridades norteamericanas para que las acciones contra Iván Cepeda no se queden en Colombia, sino que él, que está
siendo beneficiado por grupos terroristas, que ha sido declarado así por Estados Unidos, también entren en esta investigación y tomen cartas en el asunto contra él y contra los que hayan participado en este constreñimiento electoral. Exactamente. Que Abelardo haya ganado no significa que este escándalo pueda quedar enterrado. Si hubo grupos armados presionando comunidades y moviendo votos en favor de Iván Cepeda, Colombia tiene derecho a saber quiénes participaron, quiénes se beneficiaron y quiénes guardaron silencio. Ahora la denuncia incluso pretende llegar a autoridades de Estados Unidos, y ahí Cepeda ya no podrá esconderse detrás del discurso de persecución política. Tendrá que explicar por qué organizaciones criminales habrían trabajado para favorecerlo y si su campaña conoció algo de esas presiones. Por ahora son acusaciones que deben probarse, pero son demasiado graves para dejarlas pasar. El petrismo perdió las elecciones, sí, pero todavía debe responder por todo lo que pudo ocurrir alrededor del llamado voto fusil. ¿Cómo piensan ustedes presentar esta investigación, esta denuncia penal, esta denuncia del contencioso administrativo a las autoridades de Estados Unidos, concejal de Medellín del Centro Democrático, Andrés Felipe Rodríguez? Pues nosotros tendremos que hacer los contactos que se requieran. Pues podríamos estar pensando en viajar a Estados Unidos y entregar absolutamente todas las pruebas o a través de la misma embajada acá en Colombia, que nos brinden una audiencia para nosotros entregar las pruebas como tal, aprovechar, por así decirlo, el buen ambiente que puede haber en el futuro cercano del mismo presidente electo y entregar directamente estas pruebas. Lo que pasa es que aquí hay un beneficio directo del narcotráfico por parte del señor Cepeda y del pacto histórico. Hay un beneficio directo en el que se ve reflejado también en un pago de un voto por parte del Estado, un beneficio en donde a través de la máquina de narcotráfico de este país hoy un grupo político se está beneficiando. Nosotros deberíamos aprovechar también esa cercanía para que el mismo gobierno norteamericano nos ayude a investigar estas irregularidades, estas atipicidades y del caso nos ayuden a llevar esto inclusive a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque aquí los únicos vulnerados somos los colombianos, el pueblo colombiano y la democracia. Aquí la acusación sube de nivel. Ya no hablan solamente de votos atípicos, sino de un supuesto beneficio directo del narcotráfico para Iván Cepeda y el pacto histórico. Y si de verdad tienen pruebas, que las lleven a Estados Unidos, a la embajada y a todas las autoridades competentes. Pero Cepeda no puede quedarse callado esperando que el escándalo se enfríe. Tiene que responder si su campaña conoció presiones en esos territorios y por qué grupos criminales habrían terminado favoreciendo su candidatura. Por ahora son señalamientos que deben demostrarse, sí, pero son demasiado graves para que el petrismo los despache con su viejo cuento de la persecución política. Si nosotros permitimos esto, podría verse muy afectada en el futuro, porque miren cómo estuvieron de cerca de robarse verdaderamente las elecciones y no lo lograron, pero no estamos libres de que en el futuro nos hagan algo y este país entre en una narcodictadura, que es lo que estamos tratando de evitar a toda costa y que hemos tratado de evitar a toda costa durante estos años. Pues ustedes están observando la noticia, los 3 denunciantes que tenemos hoy aquí en el programa La Noche entregarán ese informe detallado, el que nos están hablando sobre su denuncia de presunto constreñimiento electoral a las autoridades de Estados Unidos, en los que denuncian no solamente a las organizaciones criminales que pudieron haber realizado ese delito, sino también al candidato beneficiado Iván Cepeda, al candidato del petrismo, el candidato de Gustavo Petro. Y por eso esta denuncia no puede quedarse archivada. Los denunciantes aseguran que Iván Cepeda, el candidato de Petro, habría sido beneficiado por una maquinaria de amenazas y presión criminal capaz de poner en riesgo la democracia colombiana. No estamos hablando de una simple diferencia estadística, sino de acusaciones sobre constreñimiento electoral en territorios controlados por organizaciones armadas. Ahora tendrán que mostrar todas las pruebas ante las autoridades colombianas y estadounidenses. Pero Cepeda también debe dar la cara. No puede hacerse el desentendido mientras su nombre aparece como beneficiario directo en una denuncia de esta magnitud. Si el petrismo está tan seguro de su inocencia,
que permita una investigación. Vean ustedes aquí, el informe es titulado Narcopolítica, la democracia del fusil, la soberanía de la subordinación y la castración electoral. Miren cómo está aquí explicado. Será presentado ante agencias como el FBI. Este documento resalta la participación de esas organizaciones que aparentemente empujaron el voto a favor del pacto histórico, que según la denuncia, así es. Abogado David Toledo, frente a llevar esto a Estados Unidos, ¿cuál es la razón y por qué es importante que las agencias de Estados Unidos conozcan esta denuncia? Estados Unidos ha designado a grupos como las FARC, el ELN y el Clan del Golfo como terroristas. Adicionalmente a eso, las FARC, el ELN y el Clan del Golfo atentan a diario contra la soberanía de los Estados Unidos y la seguridad nacional de este país, enviando toneladas de narcóticos a suelo americano. Y Estados Unidos se ha tomado en la administración Trump una lucha frontal contra aquellos que atentan contra sus intereses internos y externos. Atención, porque esta denuncia ya busca tocar las puertas del FBI. El informe sostiene que organizaciones criminales habrían empujado votos hacia el pacto histórico y que esa posible intervención no solo afectaría a Colombia, sino también intereses de seguridad de Estados Unidos por el vínculo de esos grupos con el narcotráfico. Ahora bien, una acusación tan grave necesita pruebas sólidas, verificables y una investigación independiente. Iván Cepeda debe explicar si su campaña conoció alguna presión armada en esos territorios y responder sin esconderse detrás del discurso de persecución. Si el informe demuestra coordinación, amenazas o beneficios ilegales, las consecuencias podrían ser enormes. Pero serán las autoridades, no los discursos políticos, las que tendrán que establecer responsabilidades. Y yo creo que esto para las agencias de Estados Unidos es una prueba más de la unión criminal que hay entre el sector de la izquierda comandado por el petrismo y organizaciones criminales como el ELN, las FARC y el Clan del Golfo. Y Estados Unidos se tomará en serio esta denuncia, empezará y la sumará a las que ya tiene en contra de Gustavo Petro, Iván Cepeda y otros miembros de esa colectividad política, porque conocemos de primera mano que hay varios procesos en contra de ellos en cortes en Estados Unidos, y creo que esta información que nosotros les vamos a entregar es sumamente clave para probar la unión que ha existido durante el gobierno Petro de este sector de la izquierda con grupos criminales como las FARC y el ELN. Estamos ante acusaciones de una gravedad enorme. Los denunciantes sostienen que existiría una relación entre organizaciones criminales y sectores del petrismo y anuncian que entregarán su informe a agencias de Estados Unidos. Pero ahora viene lo decisivo: demostrarlo con documentos, testimonios verificables y pruebas que resistan una investigación judicial. Iván Cepeda, Gustavo Petro y las personas señaladas merecen responder públicamente. No basta con denunciar persecución política ni con guardar silencio. Si hubo constreñimiento electoral, financiación criminal o coordinación con grupos armados, las autoridades deben establecer quién participó y quién se benefició. Gracias por acompañarnos en Colombia de Frente. Suscríbanse y compartan este video, porque Colombia necesita verdad, pruebas y justicia, no impunidad ni acusaciones sin resolver.